Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Estamos peleando con la almohada, Oscar. Estamos en las mismas. Buenos días, José, ¿me? profe. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, pues aquí también. Igual que Oscar, peleando con la almohada aquí. Ujú. Somos tres. Ah, sí, Acá hay un club. pero es lo que hay, es el horario que hay. Más lo que yo, bueno, hay algo que ustedes no saben. Yo molesté mucho eh, a Tania y a Jorge para que me dieran siempre un horario temprano y nunca me lo habían dado. Y ahora que no lo pedí, me lo dieron. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos clase a las 8:30. Bueno, por lo menos cuando lo pedí, no pensé que íbamos a estar en estas circunstancias. Bien, desde la casa es dificilísimo hacerlo. Bien, chiquillos. Eh, Pregunta, no voy a partir con esto inmediatamente, pero para que lo consideremos. Eh, ¿Pudieron ahora leer todo sí, el texto, revisarlo? Me faltaron ¿Tres qué? tres páginas. Ah, ya, ya. No, pero por lo menos en las últimas dos páginas el texto ya comienza a cerrarse, ya hace un pequeño resumen al final incluso. Así que no es tan lapidario. Pero como te faltan tres páginas. Bien. Los demás, ¿pudieron leer el texto? Bueno, algunos ya lo habían leído también. ¿Ya? Pero tuvieron la oportunidad de revisarlo. Yes, yes, sí. Bien. Mire, hoy día vamos a dedicarnos al texto de lleno. Yo espero que en esta primera parte, vamos a partir de inmediato porque eh, puede que nos tome un poquito más de tiempo poder entender, ¿cierto? Algunos conceptos. Yo no sé si se dieron cuenta, yo a la plataforma eCampus subí un esquema que vamos a revisar ahora, que lo voy a proyectar, bien, pero es un esquema que también está en la plataforma y que después ustedes pueden revisar. Y es un esquema que resume lo esencial del capítulo. ¿Ya? Ahora, quise elaborar ese esquema porque nos va a permitir tener algo tangible sobre el contenido del proceso de institucionalización, que a fin de cuentas es lo que el texto plantea. ¿Ya? Entonces, eh, en este momento yo voy a compartir con ustedes el esquema, ¿ya? En pantalla. Por favor, díganme si se ve bien, si se ve mal. ¿Ya? Y a partir del esquema vamos a ir explicando los distintos elementos, nos vamos a hacer cargo incluso de las consultas que quedaron pendientes. Entonces, el ordenamiento del día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a revisar el esquema, vamos a revisar los distintos conceptos claves dentro del capítulo, vamos a retomar también lo que vimos la semana antepasada. ¿Ya? Luego de revisar el esquema, vamos a ir con los casos que quedaron pendientes, el caso de A y B. Bueno, el caso de A y B no quedó pendiente, pero igual lo vamos a retomar. El caso de A, B y C. ¿Ya? Principalmente que ustedes en realidad se van a dar cuenta que es una redundancia, tampoco es tan relevante dentro del contexto del capítulo, salvo para explicar algo muy puntual, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Y luego de ello, si quedó algo en el tintero o alguna duda o comentario, vamos a tener ese espacio para que ustedes puedan plantear sus dudas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, por favor, infórmenme aquí si se ve bien el esquema. ¿Ya?
Es un poquito. ¿Cómo se ve el esquema? Háblenme porque no estoy viendo el chat. O no lo puedo ver en esto. Bien, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Ya. Mire, este es un mapa conceptual, ¿cierto? Con este esquema vamos a partir de cero y vamos a llegar hasta el final del capítulo. ¿Ya? Vamos a partir por lo básico, que es algo de lo que hablamos la clase pasada, y es la definición de institucionalización o de institución, perdón. ¿Ya? Ustedes se fijan, el término institucionalización se encuentra en el medio del esquema. ¿Ya? Entonces, este mapa conceptual está organizado de la siguiente manera. En la parte superior al recuadro de institución están todos los elementos que permiten definir lo que es una institución. ¿Ya? Y en la parte inferior están las características esenciales de una institución. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar por cada elemento y nos vamos a dar cuenta que en la medida que vayan apareciendo esos elementos, vamos a ir tocando los distintos temas que vimos en la última clase. ¿Ya? Entonces vamos a quedar con un buen apresto para lo posterior. ¿Ok? Bien, si ustedes se fijan en la parte superior del esquema, se indica el concepto acción, ¿cierto? Arribita hay unos conectores, dice, si una acción, ¿bien?, cumple con las tres características que aparecen ahí, o las tres acciones, ¿ya?, dice lo siguiente: si una acción resuelve un problema y ofrece una estructura, se repite, ¿bien?, y además se transforma en hábito, entonces quiere decir que se tipifica. Si ustedes se dan cuenta, en los recuadros verdes se indica una breve explicación que les da una pista de aquí a luz del concepto, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Nosotros cuando hablamos de institución, de lo primero que nos hacemos cargo es de la presencia en la vida del ser humano de un sinfín de acciones, ¿sí?, que se repiten de generación en generación, ¿ya? Aquí no estamos hablando de todas las acciones que un ser humano puede emitir, sino de aquellas acciones que se masifican, ¿bien?, y por ello se convierten en instituciones. Entonces, si usted está anotando, es bueno que tenga un cuadernito a la mano para ir anotando lo complementario al esquema, ¿ya? Una institución no se compone de dos personas, ¿ya? Puede que una institución se inicie con la interacción de dos personas, pero dos personas no conforman una institución, ¿ya? ¿Cuándo una institución se comienza a conformar? Cuando estas dos personas que interaccionan, ¿bien?, traspasan su forma de relacionarse a otras generaciones. Ahí comienza el proceso de institucionalización. ¿Bien? Por favor, no olvidar ese punto. Menos yo solo. O sea, yo solo no puedo fundar una institución. ¿Bien? Una institución social. Una institución social se forma de la interacción.
¿ya? Pero no desde la interacción de dos personas, sino de la interacción de tres personas hacia arriba, ¿ya? Vamos a ver más adelante por qué tres personas y no dos. ¿Ya? El texto lo deja claro. Ahora, nosotros para ir explicando este esquema nos vamos a ir sirviendo de un ejemplo, ¿ya? Y para ello vamos a recurrir a una institución, que es la institución de la familia. Recordemos que, tal como lo vimos en la última clase nosotros hablamos de varias instituciones, ¿cierto? Hablamos de las relaciones de pareja, que son una institución. Hablamos del matrimonio, que es una institución. Hablamos de la educación, que es otra institución. Hablamos de la salud, ¿ya? Hablamos de la justicia. Hablamos bueno, de otros elementos más, ¿ya? Y para ir nosotros graficando estos conceptos, para ir ejemplificándolos, nosotros nos vamos a detener en la familia, ¿ya? En la familia como institución. Por lo tanto, cada una de estas cositas las vamos a ir analogando con el tema familiar, ¿ya? Bien, partimos entonces. Lo primero que nos indica el esquema es que una acción, ¿bien? Cuando una acción resuelve un problema y ofrece una estructura, podría iniciarse una institución. ¿Qué quiere decir que una acción resuelve un problema y ofrece una estructura? Les acabo de indicar que no todas las acciones que el ser humano emite se transforman en una institución, ¿bien? Para ello, en primer lugar, requiere que resuelvan un problema. Se supone que todas las acciones humanas, en alguna medida, ¿bien? En algunos ámbitos más relevantes y en otros menos relevantes, resuelven algún tipo de problema, ya sea interno o externo. Bien. Ese problema puede estar asociado incluso al placer, o sea, no necesariamente tiene que ser algo absolutamente útil, ¿ya? Puede ser útil exclusivamente para mí, o puede ser útil en ámbitos que quizás no constituyen una necesidad. Bien. Pero esa acción que se repite, primero debe ser capaz de resolver un problema, ¿ya? Con ello no voy a profundizar más porque nos reviste mayor explicación. Por ejemplo, pensando en el ámbito familiar, podemos encontrarnos con un sinfín de acciones que permiten la construcción familiar. ¿Bien? Entiéndase, por ejemplo, algunas rutinas diarias, atenciones diarias. Bien. Por ejemplo, son un ejemplo, ser fiel. ¿Bien? Ser fiel es una actitud que conlleva una acción. ¿Bien? Esa actitud que conlleva una acción permite que una familia, por lo menos en sus inicios, se pueda sostener. Por ejemplo, cuando se da en la instancia de la relación de pareja inicial. ¿Bien? Por lo tanto, la acción que conlleva ser fiel resuelve un problema. La pregunta es, ¿qué tipo de problema resuelve ser fiel? ¿Qué tipo de problema resuelve ser fiel en una relación de pareja? O sea, preguntas se las tiro a ustedes. La soltería. ¿Cómo? La soltería. La soltería. Correcto. Bien. La soltería, para aquel que no quiere ser soltero. Bien. En ese caso resuelve un problema, podemos decir, más personal, ¿cierto? Yo no estoy obligado a tener pareja, pero si quiero tenerla, claro que constituye un problema no tenerla. Ahora, también conlleva... ¿Imagina una acción dentro de un contexto en vez de una acción normal? Correcto. Bien. Correcto. Cada familia tiene su propio contexto. Bien. Entonces, sin embargo, hay una estructura familiar que se repite en un caso y otro. ¿Ok? Por lo tanto, el ser fiel solo podría considerarse una acción inicial, ¿ya? Que repitiéndose resuelve un sinfín de problemas. Incluso, no sé, pues, si hablamos del problema de la soledad, si es una persona que se siente sola y anhela tener una relación de pareja y ve esta experiencia como un único mecanismo de salida, ¿bien?
También constituye para esa persona la fidelidad una acción que, repitiéndose de manera permanente, permite construir una relación de pareja estable. Bien, siempre y cuando la fidelidad sean los términos en los que se mueven ambos integrantes. Bien. Distinto sería en los casos de una pareja que legitima la infidelidad, por ejemplo. Bien. Ahora, Como una relación abierta o correcto, polígama. polígama, ¿sí? Bien. Ahora, nos encontramos entonces con una acción que resuelve un problema. Adicionalmente, ofrece una estructura, dice ahí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas acciones, normalmente cuando se implementan, se tienen que dar en las mismas circunstancias cada vez que se manifiestan. Por ejemplo, una acción dentro de una relación de pareja, estamos hablando de la relación de pareja porque constituye el inicio de la institución familiar, ¿ya? Sin presencia de hijos aún, ¿ya? Por eso no es propiamente una institución aún. Ahora, podemos hablar de una acción que consiste en ser atento con la pareja, ¿ya? Atento en distintos ámbitos. Atento en el ámbito más personal respecto a nuestros procesos afectivos, por ejemplo, el ser cariñoso, el ser amable, el ser solidario. Podemos ser atentos también en otros ámbito más económico. Bien. Por lo tanto, esas son acciones que ofrecen una estructura. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas requieren de manifestarse de la misma manera en distintas etapas de la relación de pareja. O sea, no sirve, por ejemplo, que yo sea cariñoso solo al comienzo. Necesariamente debo ser cariñoso en el transcurso y en la posteridad, si yo quiero que la institución de la familia se consolide. ¿Bien? Por lo tanto, yo no soy atento de cualquier manera, eso depende de la pareja. Entonces, quiero que entiendan que cuando una relación entre dos personas se inicia, ambas personas llegan, por así decirlo, con una biografía, con una historia distinta a conformar esa relación. ¿Bien? Y en el momento en que este encuentro se produce, en la relación misma de pareja se comienzan a plantear pautas de comportamiento, acciones que solamente se dan en el momento, en el momento en que la pareja se conforma. ¿Bien? Acciones que tienen significado exclusivamente en la relación de pareja y que no estaban incorporadas anteriormente ni en A ni en B. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que aquí aparece el ejemplo de A y B? ¿Ya? O sea, si yo tengo una persona A y una persona B que conforman una relación, en esta nueva relación se plantean nuevas acciones que no necesariamente los dos traían, ¿ya? Y esas acciones se repiten en la relación de pareja. Y esas acciones que se repiten y ofrecen una estructura van a permitir posteriormente que esta pareja se institucionalice a largo plazo. Por ejemplo, en la conformación de una familia. ¿Ya? Entonces, si tenemos la acción de ser atento, esta acción necesariamente debe resolver un problema, ¿ya? Debe ser estructurada, quiere decir que se debe manifestar de la misma manera, ¿bien? Cada vez que sea necesario en el contexto de la relación. ¿Bien? Por lo tanto, debe repetirse en las mismas condiciones, ¿bien? Salvo que dentro del contexto de la pareja se establezcan nuevos acuerdos al respecto. ¿Bien? Por lo tanto, estas acciones de atención hacia el otro dentro de la pareja debiesen transformarse en un hábito. ¿Bien? Algo muy, muy aterrizado, muy concreto. Decirle a tu pareja que la amas. ¿Ya? Entonces, si tú iniciaste una relación de pareja en la que tuviste la práctica constante de decir al otro que lo o la amas, ¿bien? Y en determinado momento de la relación
eso dejó de suceder con la frecuencia que lo estabas haciendo previamente, entonces inmediatamente se provoca una especie de mini quiebre dentro del contexto de la pareja. ¿Por qué? Porque ya estabas habituado a ese tipo de estímulo dentro del contexto de la pareja. ¿Bien? Entonces, si usamos los términos del esquema, nos encontramos con que, atención con esto, si mi capacidad de atender al otro, por ejemplo, de decirle te amo cada vez que a mí se me ocurre, ¿no? Como un estímulo para nuestra relación, ¿resuelve el problema? Claro que resuelve un problema. Por ejemplo, el problema de la soledad, resuelve un problema de no querer estar soltero, resuelve el problema de querer perpetuar esta relación de pareja lo más posible, resuelve el problema de la reciprocidad. Bien, trato al otro que quizás como me gustaría que me trataran, etc. La necesidad de hacer sentir bien al otro. ¿Ya? Lo hago siempre de una determinada manera, ahí está la estructura, lo hago constantemente, se repite. Si lo hago constantemente, entonces se transforma en una costumbre, en un hábito. Y si se transforma en un hábito, entonces estamos ante una acción tipificada. Por favor, ahí atentos al esquema. Una acción tipificada. ¿Qué dice la breve explicación de la tipificación ahí en el esquema? Dice, se establece la acción al ejecutor y las condiciones. O sea, esa acción la realiza una persona identificable, que en este caso es la pareja, ¿bien? Y se identifican también, se tipifican las condiciones. O sea, un te amo en determinado contexto. Por ejemplo, imagínate que están discutiendo y en la mitad de la discusión, a propósito de nada, uno le dice al otro te amo. O sea, eso no tiene sentido. El te amo debe manifestarse bajo ciertas condiciones, ¿ya? Que no siempre son plausibles, ¿ya? Bueno, ustedes deben saber que las palabras tienen poder, ¿cierto? Tienen el poder de poder crear realidades. Este tema del lenguaje lo vamos a ver después de este tema, ¿ya? El lenguaje también es una institución. Entonces, ¿qué sucede? Que no es lo mismo plantear una idea en un contexto A y en un contexto B. ¿Bien? En un contexto A, la misma idea puede tener un significado y en otro contexto puede tener otro significado o no tenerlo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir que una acción se tipifique? Quiere decir que tú estableciste esa acción de una manera determinada en el contexto de una interacción social, en este caso en el contexto de una pareja. ¿Ya? Son acciones que se repiten y normalmente se repiten de la misma manera en las mismas condiciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda con lo que hemos hablado hasta el momento? Está un poco más claro ahí. ¿Sí? Sí, más claro. Ya. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí. Muchas gracias, señor. Yo con eso me doy por pagado. Ahora, estos conceptos o esta breve explicación que acabamos de indicar es lo que permite definir una institución. De hecho, la institución se define a partir de 3 elementos que aparecen en la parte superior. A partir de la acción, a partir del hábito y a partir de la tipificación. ¿Bien? Entonces, una acción que se ha transformado en un hábito y está en condiciones de tipificarse, constituye una institución. ¿Bien? Entonces, si yo tuviese que definir la institución, ¿qué es? La institución es un conjunto de acciones que se habitúan, ¿bien? Que se habitúan recíprocamente, es decir, los miembros de un grupo social se acostumbran a realizarlas. ¿Bien? Y puesto que se acostumbran a realizarlas, se pueden tipificar, es decir, se pueden establecer como una pauta de comportamiento permanente dentro de un grupo social. ¿Bien?
Entonces, yo puedo formar una secta, por ejemplo, en relación a la forma de manifestar el te amo a mi pareja. ¿Bien? Entonces yo digo, ¿saben qué? El acto de decirle al otro que la ama o lo ama se debe realizar de esta manera. Eso es tipificar, ¿ya? Que tú entregas pautas para realizar una acción de una determinada manera. Y tú puedes formar tu secta, la secta de las personas que dicen te amo de esta manera. ¿Ya? Y a partir de eso tú fundas un grupo social e institucionalizas el te amo. ¿Bien? La clase pasada hablamos del 14 de febrero como un día institucionalizado, ¿cierto? Una externalización de una institución, del amor, del romanticismo, etc. ¿Ya? Ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Pareciese que cuando es el día de los enamorados, cuando en realidad no lo es, pero cuando es el día de los enamorados, pareciese que hay ciertas pautas de comportamiento que se dan en un grupo social determinado y quizás no se manifiestan exactamente igual, pero tienden a lo mismo. Por eso el comercio la rompe. Bien, lo mismo ocurre para el Día del Padre, para el Día de la Madre. ¿Ya? O sea, hay ciertas pautas de comportamiento que son similares en un gran grupo social. Bien, y ese reconocimiento a la maternidad, a la paternidad, debe ser bajo ciertas condiciones y en ciertas circunstancias. Bien, por lo pronto, en el ejemplo que estamos usando de la relación de pareja, el te amo se convertiría en esa institución. Bien. ¿Por qué se convertiría en esa institución? Porque es una acción que se repite y se repite al punto de convertirse en una costumbre. Y lo que se acostumbra a hacer siempre de una determinada manera, no de maneras distintas. O sea, si yo salgo a hacer ejercicio en la mañana, tengo mi rutina de ejercicio, ¿ya? Que es lo más plausible, que es lo más propicio. Y lo hago en esas condiciones. ¿Bien? Cuando hay algún elemento que no me permite o que me altera esa rutina de ejercicio, la verdad es que la institución se me va a pique. Por lo tanto, tenemos problemas con acciones a las cuales ya nos hemos acostumbrado. Si yo me acostumbré a que me digan te amo y que lo hagan en determinadas circunstancias, difícilmente voy a estar dispuesto a ceder ante una posibilidad nueva, siempre y cuando a mí me agrade y yo esté de acuerdo con eso. ¿Ok? Bien. Hasta este punto entonces hemos definido lo que es una institución, ¿ya? O cómo se institucionaliza una acción. Recuerde que también hay objetos que se pueden institucionalizar. ¿Bien? Por ejemplo, ya que estábamos hablando del enamoramiento, el romanticismo, si yo regalo un ramo de flores, ¿bien? Un ramo de rosas, por ejemplo, el ramo de rosas normalmente se asocia a una relación romántica, ¿bien? O por lo menos una relación de amor, que puede ser dentro del contexto de una relación romántica o una relación de amistad profunda, de cariño profundo. ¿Bien? Pero sucede que las rosas no son amor. De hecho, no lo representan. Las rosas son rosas nomás. Esta connotación, este valor agregado que le damos a un ramo de flores, que está asociado a hacer manifiesto un sentimiento, es lo que convierte a la rosa en un objeto institucionalizado. ¿Ya? En la clase anterior, nosotros habíamos indicado que las instituciones nacen del acuerdo de las personas. ¿Ya? Dígame, Eduardo, ¿tiene una pregunta? Eso se podría, sí, eso se podría también relacionar, profe, como por ejemplo la teoría del valor en el lenguaje, de que es completamente arbitrario darle un significado como una palabra a un objeto, porque no está Claro, ligado de ninguna forma, solo porque nosotros lo hacemos. claro, claro, absolutamente. De hecho, el lenguaje es una de las principales instituciones. ¿Ya? Y el determinar o asignar una determinada palabra a un objeto, cuando entre ellos no hay ninguna relación,
constituye una convención, por favor, atención con esta expresión, es una convención social. ¿Ya? Una convención social. O sea, alguien lo propuso y en determinado momento estuvimos de acuerdo con ello y la aceptamos. Entonces, cuando yo hablo de una mesa, ustedes están entendiendo a qué yo me refiero. O sea, existe una convención entre nosotros respecto al significado del término mesa. ¿Ya? Y cuando estamos en presencia de una mesa, la reconocemos además con el mismo concepto. Entonces, ese acuerdo que nosotros establecemos entre los significados de un objeto es lo que hace a esa cosa una institución. Por eso, y bueno, aquí me adelanto un poco, pero por eso el lenguaje constituye la principal institución. ¿Por qué? Porque la institución del lenguaje nos permite institucionalizar todo lo demás. O sea, nosotros todo lo institucionalizamos a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nosotros expresamos los significados de los objetos y de las situaciones. ¿Ok? Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de la rutina, de la acción de decir te amo, claro, nosotros escuchamos el término te amo y le asignamos inmediatamente un significado. Si yo le dijese te amo, así en esto te amo a un chino, y el chino no tiene idea de español, para el chino va a ser un ruido. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo se convierte en una institución? Cuando al chino se le dice, mire, te amo, se expresa en sus términos de la siguiente manera, tanto. Entonces, ¿qué pasa? No compartimos el objeto, no compartimos el idioma, el término, la expresión lingüística. Pero sucede que con el chino compartimos los significados. Y eso es lo que nos permite entablar una interacción. Bien, eso es lo que nos permite construir una convención social. Entonces, en una relación de pareja, a fin de cuentas lo que se hace es eso, lo mismo que ocurre entre un chino y un español. Bien, es establecer acciones internas que van a tener sentido para los miembros de esa pareja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a establecer acuerdos respecto a los significados de esas acciones. ¿Ya? El decirle te amo a una persona trasciende lo que yo escucho cuando digo te amo. ¿Bien? O sea, si a mí mi esposa me dice te amo, para mí tiene un sinfín de sentidos. ¿Ya? Para mí no es un ruido. ¿Ya? Me gusta que me lo diga porque entiendo el sentido con el que me lo dice. Por lo tanto, por favor, no se olviden, lo que convierte a un término, a un objeto, a una situación en una institución, no es lo tangible. ¿Ya? No es lo tangible, no es lo material, no es lo que tú percibes a través de tus sentidos. Lo que convierte a una situación en una institución es el significado que en conjunto le asignamos a una cosa. Lo valorable de que te digan te amo es lo que significa. No es el ruido que tú escuchas cuando te lo dice. No es el tono de voz. Es lo que significa. Y lo que hemos acordado que significa cuando lo decimos en el contexto de una relación de pareja. ¿Bien? Entonces, lo mismo sucede, lo veíamos tiempo atrás en la clase anterior, con el dinero. ¿Ya? Bueno, aquí. Ya tengo una luquita. ¿Bien? Yo tengo este objeto, que este objeto en sí mismo, no tiene valor. ¿Bien? El valor que le asignamos al dinero está más allá de lo material. ¿Bien? Precisamente porque a la persona a la que le estoy comprando un quilate, por ejemplo, de rasca, un quilate son ricos. Precisamente porque la persona a la que le estoy comprando un quilate le asigna el mismo valor que yo a ese billete verde de 1.000 pesos, es que podemos hacer una transacción justa. ¿Bien? Porque si para él esta hojita verde tuviese un significado distinto que el que yo le asigno, entonces no podríamos tener una interacción económica y no podría ser efectiva una compra. ¿Ya?
Precisamente porque estamos de acuerdo respecto al significado y el valor que tiene ese billete, entonces es que podemos hacer efectiva la interacción. Por eso el dinero también constituye una institución. ¿Ya? No sé si me explico. Espero haya quedado clara esa idea hasta ese punto. Por lo tanto, en resumen, una institución es un conjunto de acciones que se repiten en el contexto de un grupo social. Bien. Y se repiten a tal punto que se acostumbran. Por lo tanto, cuando se acostumbran, se tipifican. Es decir, es un conjunto de acciones que producto de la costumbre adquieren una estructura determinada y deben ser realizadas de la misma manera en adelante. Bien. Chiquillos, los invito ahora a la conexión siguiente, porque queda un minuto en esta reunión. ¿Ok? El segundo link, Sí, la el parte segundo, 2. en la parte 2. Correcto. Bien. Nos vemos. Profe. Gracias.